En el siguiente video vamos a platicar sobre la definición de la transformada de Laplace. Bien, si nosotros ya hemos trabajado derivadas e integrales, podemos ver que el proceso de derivación y de integración, tanto definido como indefinido, también hace referencia a una transformación de expresiones algebraicas, trigonométricas, exponenciales, en general expresiones matemáticas. Por lo tanto, la transformada de Laplace será algo similar. Transformar una expresión en términos del parámetro f de t a términos del parámetro f de s, bajo una serie de criterios, fórmulas, teoremas y demás. Si nosotros recordamos en el proceso de derivación, por ejemplo, la derivada de x cuadrada, la derivada de x cuadrada será 2x. Entonces estamos aplicando una transformación a una expresión. Por otro lado, si nosotros integramos x cuadrada, la integral de x cuadrada será x cúbica sobre 3 más c. Si nosotros definimos la integral de x cuadrada en un intervalo, por ejemplo, de 0 a 9, entonces dejaremos de obtener ya una función y obtendremos un valor numérico. Esas diferentes transformaciones, tanto en derivadas como integrales, ahora las vamos a ver, pero desde otro punto de vista, desde la transformada de Laplace. Algunos autores la mencionan o la nombran como la transformada de Laplace. La pronunciación es indistinta. La transformada de Laplace será una herramienta muy importante que nos va a ayudar para resolver diferentes ecuaciones diferenciales lineales ordinarias y de coeficientes constantes. Por ejemplo, una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, sujeta en dos parámetros como un problema de valor inicial, o una ecuación diferencial también de orden superior pero no homogénea, igual sujeta a estas condiciones. Y bueno, otros ejemplos más que se estarán mostrando más adelante. La transformada de Laplace se le atribuye a Pierre-Simon Laplace, que fue un matemático francés que desarrolló muchos de sus trabajos en astronomía y también realizó análisis armónico, que lleva el nombre de coeficientes de Laplace o coeficientes de Laplace. Y bueno, entre otras actividades, publicó la teoría analítica de las probabilidades, donde expuso el método de los mínimos cuadrados. Que bueno, aquí haré un paréntesis, el método de los mínimos cuadrados nos ayuda o contribuye a la regresión lineal simple, si no mal recuerdo, y bueno, otras actividades de la teoría de la probabilidad. Bien, pasaremos a la definición formal de la transformada de Laplace. Sin embargo, quiero hacer mención que esta definición formal solo será de conocimiento, puesto que para calcular transformadas directas e inversas y teoremas y demás en adelante, haré referencia a las fórmulas de la transformada de Laplace, así como, aquí hago otro paréntesis, porque así como ustedes han conocido la definición formal de la derivada, y que es a través de un límite, y la definición formal de la integral, que es a través de una sumatoria, que también involucra un límite. Así como la integral y la derivada tienen su definición formal y posteriormente tienen fórmulas o reglas de derivación y de integración, así la transformada de Laplace. Entonces es muy, muy importante hacer esta similitud para no tomar a la transformada como algo distinto o como algo ajeno a. Entonces, la transformada de Laplace tiene también una tabla de fórmulas y unos teoremas o reglas que nos van a ayudar a hacer diferentes cálculos directos e inversos. La transformada de Laplace nos dice así, o su definición formal se menciona de esta manera. Si una función f de t definida en un intervalo de 0 a infinito, se define la transformada de Laplace f de t por medio de la transformada integral. Si yo quiero calcular la transformada de una función f de t,
Esto va a ser igual a la integral impropia de 0 a infinito de la función f de t por Euler elevado a la menos st diferencial de t. Esta expresión ya viene de una demostración previa y siempre que la integral converja. Si nosotros recordamos de las integrales impropias o tienen la oportunidad de investigar o indagar sobre las integrales impropias, las integrales impropias se evalúan de 0 a infinito o de menos infinito algún valor y se tienen dos opciones como resultado, si la integral diverge o si la integral converge. Cuando no hay como tal un resultado o el resultado de esa integral es un resultado indeterminado, la integral diverge. Y cuando el resultado existe, la integral converge. Entonces, podemos observar que si la integral impropia de esta definición anterior converge, entonces habrá un resultado, es decir, que hay como tal un valor. Ese resultado será una función en términos del parámetro arbitrario S, de manera que yo puedo decir que la transformada de una función f de t va a ser una nueva función, pero en el parámetro f de S. Vemos entonces un primer ejemplo. Evaluemos la transformada de 1. 1 como una función constante. Entonces, si yo quiero calcular la transformada de 1, voy a sustituir en la función anterior o en la definición anterior la integral de 0 a infinito de la función f de t, que en este caso la función sería 1 por Euler elevado a la menos s de t diferencial de t. Por lo tanto, si yo quiero calcular la transformada de 1, bueno, recordemos que el 1 no afecta como tal a Euler elevado a la menos s de t, entonces puedo decir que la transformada de 1 es igual a la integral de 0 a infinito de Euler elevado a la menos s de t diferencial de t. Por lo tanto, si yo evalúo un límite cuando b tiende a infinito, entonces lo que va a pasar es que el límite superior que era infinito ahora lo cambie por b para poder aplicar el límite. Sin embargo, primero tendré que resolver como tal la integral. Entonces, la integral de Euler elevado a la menos s de t será menos 1 sobre s por Euler elevado a la menos s de t. Solo me concentré en la solución de la integral como tal, de la función. Y como es una integral definida, por el teorema fundamental del cálculo, hay que sustituir límite superior menos la sustitución del límite inferior. Todavía no estoy calculando el límite, solo lo estoy dejando expresado. Dejo expresado como tal el límite. Saco menos 1 sobre s como un valor constante y evalúo límite superior en el lugar de t, anoto b, y límite inferior en el lugar de t, puesto que es la variable con respecto a la que integramos, evalúo el límite inferior que es 0. Si nosotros recordamos del cálculo diferencial, cuando nosotros evaluamos un límite que tiende a infinito, recordemos que todo valor numérico elevado al infinito tiende a una expresión muy, muy pequeña. Si yo digo Euler elevado a la menos 8.435.279, es un valor muy grande, que casi podríamos decir a lo mejor que se aproxima al infinito. Pero si yo evalúo, por ejemplo, eso, nos va a dar 0.00000, infinidad de ceros. Eso quiere decir que Euler elevado a un valor muy, muy grande se aproxima a 0. Entonces puedo asumir que Euler elevado a la menos s por b se aproxima a 0. Y por definición, Euler elevado a la 0 menos s por 0, Euler elevado a la 0 es 1. Entonces puedo decir menos 1 sobre s, que lo sacamos como un valor constante, por el límite cuando b tiende a infinito de Euler elevado a la menos s por b menos 1. De donde ya dije hace un momento que Euler elevado al infinito va a ser una aproximación a 0. Por lo tanto, esto nos quedará menos 1 sobre s por 0 menos 1. Si nosotros resolvemos esta expresión o simplificamos, mejor dicho, esta expresión, será igual a 1 sobre s. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformada de 1
va a ser igual a 1 sobre S. Entonces transformamos una expresión en parámetros de t, que aunque aquí no dice t, la integré con respecto a t, por lo tanto es una función en términos del parámetro t. A la hora de transformarla, obtengo una función en parámetros de S. Sin embargo, no voy a ocupar como tal la definición para hacer todas las transformadas o para resolver todos los ejemplos de transformada. Este solo fue la prueba de la definición para poder calcular la transformada de 1, que es igual a 1 sobre S. Entonces, la bibliografía ya nos ahorró esa chamba de calcular las transformadas por medio de la definición, porque en la siguiente tabla presento las fórmulas para la transformada directa de Laplace. Entonces, si ustedes observan, por fórmula ya tenemos que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Y veremos aquí diferentes tipos de expresiones, la transformada de t a la n, de Euler a la a por t, del seno de k por t, del coseno de k por t, de t elevado a la n por Euler elevado a la a por t, la transformada de t. Y bueno, aquí falta agregar que no son muy comunes, pero es importante que los busquen, la transformada del seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Y así se conforma la tabla de las transformadas directas de Laplace. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes videos de ejemplos, pues es apoyarnos de esta tabla para poder dar solución a las transformadas directas de Laplace.